repasar cosas que seguramente ustedes saben y quisiera que a través del proceso de este repaso ustedes vayan no solamente asintiendo a lo que la Biblia dice y viendo que no me vaya a equivocar, sino que también den espacio a que vayan relacionando lo que estamos viendo en la palabra con su realidad y con la realidad de su matrimonio. Eh, y para ello entonces les pido que tengan ahí a la mano un lápiz, porque en un minuto les voy a pedir que escriban esos pensamientos prácticos. Voy a compartir la pantalla para compartir con ustedes. Ahí está. ¿Se ve bien? Sí, sí, eso, gracias. Eso. Ok. Voy a hablar de la familia en su totalidad, pero voy a partir obviamente por el matrimonio. Estuve ayer en la reunión mensual que tengo el honor de presidir y dirigir con los pastores de la zona oriente de Santiago. Y siempre tengo la responsabilidad de dar un pequeño mensaje de 5 o 7 minutos, un pensamiento en realidad. Y el Señor permitió que hablara acerca de la importancia que tiene el cuidar de no rebajar las normas de conducta de santidad de Dios. Básicamente lo puse allí porque vino a mi mente dos pastores a los cuales estos últimos meses he tenido que ayudar en un proceso de desvinculación de su iglesia y corporación producto a pecados morales. Eh, y eso no es tan común verlo, pero lo es. Eso sucede en altas esferas eclesiásticas, eso sucede también hacia abajo, en el rebaño. Y es importante cada cierto tiempo chequear lo que Dios nos dice, cosas que a veces ya hemos oído, sabemos, pero qué bueno es refrescarlas. Y sobre eso, saber que somos un cuerpo local, un grupo, una familia, que estamos no solamente para mirar nuestras caras y animarnos, orar unos por otros y cantar juntos un himno, sino también para llevar la carga unos a otros, llamarnos la atención con amor, eh, ayudarnos a enmendar el camino cuando descubrimos que alguien está tendiente a hacer algo que está fuera de lo que sabemos, es la Biblia. La idea es poder colaborarnos mutuamente y ayudarnos con el fin de establecer en nuestras vidas, en nuestro matrimonio y en nuestra familia el reino de Dios, que es lo que nosotros decimos creer finalmente. Así que al hacer este repaso, quiero que sea lo más práctico para ustedes. Pueden decir gracias Dios porque todo esto va bien, pero si aparece algo que no está bien, escríbanlo y tómenlo en cuenta. Parece que compartí. Ahí está. Cuando hay eco es porque alguien está teniendo, creo, dos micrófonos abiertos. Ya. Ok, ahora sí. Aquí va mi apoyo. Partamos desde el inicio, pues, Génesis capítulo 2, verso 18 al 24. Dijo Jehová Dios, no es bueno, ayer hablaba con un grupo de jóvenes que tenemos también reunión por Zoom, y teníamos que ver este tema sobre matrimonio, sobre familia. Siempre es bueno adelantar a los chicos lo que ha de venir para que se preparen con tiempo. Entonces les decía, Dios hizo a Adán y él sabía que necesitaba. ¿Por qué escribe esto o permite que se escriba esto? No es bueno que el hombre esté solo. En realidad no es por él, sino por nosotros, para hacernos entender el objetivo que tiene de estar juntos como pareja matrimonial y que finalmente ese es el plan que él preparó para poder formar la familia y con ello formar la ciudad, la nación. Entonces, él dice, no es bueno que el hombre esté solo, como no es bueno, le haré una ayuda idónea. Entonces, la pregunta, inmediatamente, la primera pregunta que les hago es, que no tiene que responderla audiblemente, pero es, ¿cuáles son las dos razones por las cuales Dios crea a la mujer? La primera es compañía, no es bueno que esté solo. La segunda es hacer una ayuda idónea. Y ese plan sigue todavía presente hasta el día de hoy, no ha cambiado. Dios, cada vez que un matrimonio, hoy día tuve la posibilidad de participar en una boda por Zoom, esto va a ser histórico,
Y escuchábamos otra vez, el objetivo de que un hombre se una a una mujer es porque no es bueno que el hombre esté solo y porque nosotros los varones necesitamos a nuestro lado una ayuda idónea. Entonces hizo caer el sueño profundo a Adán y mientras que dormía, cerró su carne y de la costilla hizo una mujer, la trajo al hombre y dijo, por tanto, no por tonto, ojo, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. ¿Qué otro principio se establece aquí? Dejará, el hombre dejará a su padre y a su madre, por ende la mujer también. Esto es, cortan cordón umbilical, deja de haber una dependencia, salvo que haya una dependencia en términos de que papá e hijo trabajan juntos en una empresa, pero en términos emocionales, en términos de autoridad, cortan ese cordón umbilical para que entonces ese hombre comience a formar su nueva familia junto a la dama con la cual se ha unido. Otro principio que aparece aquí es, se unirá a su mujer y serán una sola carne. El una sola carne tiene dos connotaciones. La parte física, que se produce en el acto sexual, donde se simboliza perfectamente lo que significa ser solo una carne. Ya no son más dos solteros bajo un mismo techo, dejan de ser solteros para pasar a ser un cuerpo. Y la segunda connotación es que al ser un solo cuerpo, se entiende con ello que son un solo proyecto de vida. Esto es, no es el proyecto de él y el proyecto de ella en ningún ámbito de la vida, sino que es un solo proyecto financiero, por ejemplo, no son dos cuentas, un solo, y por ende los dos saben cuánto entra y cuánto sale, y los dos deciden, bajo la dirección de Dios, conforme a los principios financieros bíblicos, qué van a hacer con el dinero que Dios les presta. Un solo proyecto educacional no es que el papá dice una cosa y la mamá dice otra cosa a los hijos, es una voz, por eso se tienen que poner de acuerdo primero y organizar ese proyecto financiero, ese proyecto educativo con las materias y además también la metodología que van a usar, en fin, un solo proyecto de sobre convivencia, relaciones humanas entre los miembros de la familia, sobre el perdón, sobre el amor, etcétera. Eso debe quedar claro. Y ya entonces sacamos por lo menos 3, 4 lecciones de este pasaje, que son lecciones basadas en principios que están actualmente activos. O sea, Dios espera que eso se vea en nosotros también. Ok, otra cosa importante que quiero repasar con ustedes, que ustedes saben, pero es bueno repasarla, es lo que aparece en 1 Corintios capítulo 11, versículo 13. El apóstol Pablo, recuerden que estaba dando una serie de directrices y reorientando la iglesia en 1 Corintios, que aparentemente era una iglesia muy espiritual, con muchos dones, pero con un desorden y una carnalidad a otro nivel. Y entre otras cosas, Dios le dice a los corintianos, a través de Pablo, que no deben olvidar que hay un orden establecido, y ese orden es establecido en función de responsabilidades, no en relación a que uno vale más que otro. Y lo explico. Dice, porque Dios Padre es cabeza de Dios Hijo. Entendemos que al usar la palabra cabeza, no está queriendo decir de que Dios Padre es más que Dios Hijo, porque Dios Hijo es Dios como Dios Padre, en una unidad perfecta. No podemos captar plenamente la Trinidad, pero lo entendemos así, por lo que la Biblia enseña. Es un Dios funcionando en tres personas, no es uno más que otros. Entonces no habla de que uno es más que el otro, sino que habla de responsabilidad. Dios Padre llevando adelante todo el control universal, Jesús llevando adelante el proyecto de redención del ser humano. Cuando vino Jesús a la tierra dijo, no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es que Jesús no era Dios, no, es Dios también. Pero en esa responsabilidad, Él entiende que está entonces sujeto a rendir cuentas o en el cumplimiento de lo que Él mismo había establecido como programa para la humanidad. Debajo de eso, sigue diciendo el apóstol Pablo que Dios Padre es cabeza de Dios Hijo y que Dios Hijo es cabeza de todo varón. Jesús es cabeza de todo varón. No podemos igualarnos a Dios. Somos criaturas y Dios es creador, por eso estamos abajo. Pero eso indica de que Dios, Jesús en este caso, Dios Jesús, Dios Hijo, es el cabeza responsable de todos nosotros los hombres.
especialmente aquellos que somos sus hijos, que hemos renacido o que hemos nacido de nuevo, somos sus hijos. Por lo tanto, Dios es nuestra cabeza. Él es el que dirige nuestra vida, es responsable de que podamos desarrollar la vida que Él mismo ha planeado para nuestro fin y que nosotros, en un acto voluntario, reconociéndonos pecadores, hemos aceptado la invitación que Él nos hizo de ser sus hijos. Luego sigue diciendo, y todo varón es cabeza de la mujer. Al igual que en Efesios capítulo 5, verso 22, 23, vamos a ver un momento, se establece de que el hombre es cabeza del hombre, de la mujer. Eso no indica otra vez que el hombre es más que la mujer, sino que el hombre es responsable de su esposa. Y por ende también, al ser designado como cabeza, es responsable de sus hijos. Eso pone sobre los hombros nuestros como varones una gran responsabilidad. Se dice, aquellos que han estudiado el tema, que la mayoría de los fracasos matrimoniales tienen que ver con un hombre que no entendía cuál era su responsabilidad y sus tareas desde la perspectiva bíblica, hablo de hombres cristianos, y un hombre que no supo llevar adelante su liderazgo. A nivel de no cristianos pasa lo mismo, solo que no tienen la luz que nosotros tenemos. Lo triste es que pase esto también entre los creyentes. Matrimonios disolviéndose, familias rompiéndose, principalmente porque el varón no ha sabido llevar adelante su liderazgo. Y uno se pregunta, ¿cómo puede ser que en la iglesia los creyentes, llevando tantos años en la fe, no saben llevar adelante su rol? Así es, hay muchas cosas que uno debería estar haciendo con años de caminar en el camino de la senda del Señor, pero no se hacen. Y eso tiene que ver porque de una u otra manera separamos la teoría bíblica con la práctica bíblica. Tiene que ver la falta de una dependencia de Dios permanente y la incorporación de esta sociedad llamada mundo, en Romanos capítulo 12, versos 1 y 2, influyendo en la vida de los creyentes. Y el diablo, que es astuto, sabe cómo hacerlo con cada uno y envía sus emisarios para, de alguna manera, distraernos de lo que es la voluntad de Dios. Ok. Dios Padre es cabeza de Dios Hijo. Dios Hijo, Jesús, es cabeza de nosotros los hombres y nos debemos a Él. Y los hombres somos cabeza de la mujer, responsables unos de otros. Así, cuando entendemos el programa o el proyecto de Dios, entonces vamos captando la idea y vamos separando las responsabilidades y vamos asumiendo lo que nos corresponde y no confundiéndonos. Se dice que el machismo es muy grande y se ha luchado mucho, el feminismo lucha contra el machismo, pero en realidad en la práctica creo que el feminismo maneja mucho más las familias que el patriarcado o el matriarcado, o que los hombres. Pero las mujeres manejan las familias mayoritariamente, no necesariamente porque quieren hacerlo, es porque otra vez los hombres no saben que esa es su labor o no lo han querido asumir, ya sea por enseñanza o por una mala enseñanza o por falta de enseñanza correcta. Este es un cuadro que no sé si alguna vez se lo mostré, pero que de alguna manera lo dibujé para que nos quede claro. Arriba está el Padre dirigiendo el universo con todo lo que significa eso. Jesús siendo responsable de llevar adelante la redención del ser humano y de ayudarle a vivir en victoria. Y Cristo es lo que Él nos dijo, acompañándonos hasta el fin del mundo. Él es el jefe de todo varón. El hombre se debe a Jesucristo. Los hombres cristianos no pueden mandar en la casa. Nosotros los hombres cristianos no determinamos lo que tenemos que hacer o no hacer, tanto nosotros como nuestras esposas ni nuestros hijos. Quien establece lo que debemos hacer y cómo vivir cada día y qué hacer en cada una de las decisiones que debemos tomar es Dios. Jesucristo, de manera directa, es nuestro jefe. Nos debemos a Él. Por eso puse allí las palabras gerente general para dar a entender un poquitito cómo funciona esto. Si lo vemos a nivel de empresa, el gerente general no es el dueño normalmente, él se debe al dueño. Nosotros recibimos las órdenes de nuestro líder y las ejecutamos. Primero nuestra vida como testimonio y autoridad, luego miramos a nuestra esposa y llevamos a ella este plan. Ella, por su parte, nos ayuda también a no olvidar vivir conforme al plan que Dios ha establecido y juntos nos ponemos de acuerdo para enseñar a nuestros hijos lo que nuestro jefe nos indica en su palabra, la Biblia. Por lo tanto, la responsabilidad de nosotros los hombres es de liderar nuestros hogares, partiendo por el matrimonio.
Esto deben escucharlo y todo este tema que estoy compartiendo con ustedes deben escucharlo los chicos y chicas a partir de los 10 años arriba, creo yo, por lo menos lo he estado haciendo cada vez que me han dado la oportunidad. Hay que enseñarles esto para que se preparen con tiempo, porque esto no se prepara de la noche a la mañana. No es cuando decían casarse que hay que tratar de entender cómo funciona esto del matrimonio. Esto se prepara en el tiempo y los padres preparan a sus hijos para que lleguen a ser los esposos que Dios quiere que sean y los padres que Dios planeó que sean. Es un proceso, es la escuela de la vida que Dios ha establecido para nosotros, los padres, la mayor responsabilidad. Entonces, entender eso es el comienzo de captar la idea. Cuando yo voy a jugar a la pelota, cuando yo voy a hacer un juego de ajedrez, cuando yo voy a meterme a algo y no sé las reglas, entonces pregunto, ¿y cómo se hace? En estas cosas también de la web, ¿cómo se hace? Yo también me he complicado, pero todavía no he podido grabar bien una grabación de PowerPoint con mi figurita, lo que estoy haciendo ahora, pero dejarlo grabado. ¿Saben? Necesito que alguien me diga cómo se hace y me lo muestre. Cuando no entendemos lo que Dios dice, entonces uno hace lo que ha visto hacer nomás. Y lo que ha visto hacer no necesariamente es la voluntad de Dios. Muchas veces repite lo que vio en sus padres y no es todo lo que sus padres le mostraron la voluntad de Dios, aunque mis padres sean cristianos. Por eso es necesario revisar las escrituras para estar seguros cómo es que Dios quiere que nos manejemos en todo este arte, en esta empresa maravillosa que se llama matrimonio. Ok, tenemos la tarea del esposo, pero luego está la esposa. En Efesios capítulo 5, verso 22, 23 y en adelante, el apóstol Pablo habla escribiendo acerca del ordenamiento matrimonial y le dice a la esposa que ella debe ser responsable. Y si unimos lo que acabamos de leer en Génesis, partimos de la base que el principio o el inicio de sus responsabilidades se basa en esto, de ser apoyo y compañía para su esposo. Ella es gerente también, están al mismo nivel de valor, igual que el padre y el hijo. Estamos al mismo nivel. El hombre no vale más que la mujer, ni la mujer más que el hombre. Simplemente cada uno tiene una responsabilidad diferente. Si lo tenemos claro, cada uno asume su responsabilidad, se esfuerza por cumplir con esa responsabilidad, las cosas deberían andar relativamente bien. No deberían haber muchos conflictos entre nosotros. Y si los hay, los vamos a resolver con cierta facilidad, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece y porque seguimos sus pautas. Cuando no es así, y la esposa toma el lugar del gerente general, y el gerente general toma el lugar de la gerente de apoyo y compañía, y empezamos a enredarnos, empiezan los gallitos y los conflictos, y vemos quién manda a quién. Antiguamente era el que ganaba la plata, el que mandaba en la casa. Normalmente el hombre salía a ganar la plata. Hoy día sale él y ella, los dos ganan plata, entonces nos preguntamos, ¿quién manda a quién? Ninguno de los dos se manda. De hecho, si ustedes miran y tienen su Biblia por ahí a la mano, en Efesios capítulo 5, versículo 21, al inicio de todo el relato de lo que es el ordenamiento matrimonial, Dios comienza, encabeza esos versículos diciendo que el uno al otro han de someterse por temor a Dios. El sometimiento mutuo es el inicio de poder, de la realización de estas responsabilidades. Y eso indica de que uno no es más que el otro. El hombre se somete a la mujer y la mujer se somete al hombre. Y juntos se someten por temor a Dios. ¿Entienden? Esto es, yo no puedo hacer lo que mi esposa, o sea, puedo hacerlo, pero no debo hacer lo que a mi esposa le he dado como responsabilidad y como tareas. La esposa no debe asumir mi responsabilidad y mis tareas, porque si no ahí ya empezamos a enredarnos. Cada uno debe reconocer al otro en lo que Dios le puso y someternos, dejar que lo haga, aceptarlo y agradecer a Dios. Cuando somos humildes, entonces ponemos sobre la mesa todo lo que Dios nos ha dado, responsabilidades, tareas, dones, habilidades, todo. Dinero, bienes muebles, inmuebles, todo está ahí en la mesa. Entonces, damos gracias a Dios y sobre esa base empezamos a trabajar, teniendo claro cuál es la responsabilidad básica, fundamental de cada uno de los miembros, o sea, de cada uno de los, miembros del matrimonio. Efesios capítulo 5, versículos 21 en adelante. También el Señor Jesucristo, a través de la mano del apóstol Pablo, escribe y señala la primera tarea que el hombre tiene bajo la responsabilidad de su liderazgo.
Y esta tarea, si es que antes no entendíamos bien de que no existe machismo para Dios, no existe feminismo para Dios, tira por tierra cualquier duda, porque lo que Dios establece para el hombre como tarea prioritaria, bajo su responsabilidad de ser cabeza, es amar a su esposa. Y ahí habla de la intensidad. Dice que debemos amar a la esposa así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Esto es, un hombre que ama a su esposa al punto de estar dispuesto a dar su vida por ella, es un hombre que ha entendido lo que significa el liderazgo y que el liderazgo tiene que ver con servicio. Así como Jesús nos mostró, yo no vine a ser servido sino a servir. Si alguno quiere ser grande entre ustedes, tiene que hacerse el más pequeño, lávele los pies, luche los zapatos, como un símbolo de que Dios no pone el liderazgo de acuerdo a su plan para poder enseñorearse de los demás. Dios nos dice que el liderazgo tiene que ver con servicio y invierte la pirámide empresarial criolla, en donde arriba está el jefe y abajo, al final, está el último peón. Él la da vuelta y dice, el de abajo es el que sirve al otro, el gerente al subgerente, el subgerente a los jefes de área, los jefes de área, los empleados, y así. En la medida que nos servimos, nos ayudamos para que cada uno pueda rendir el máximo en el lugar en que está. Y todos ganamos. Así es en la familia también. El hombre, humildemente, debe amar a su esposa con todo el corazón. No solamente de palabra. De hecho, ese es uno de los grandes problemas, es que nosotros cuando nos vamos a casar siendo creyentes, ocurre también en que malinterpretamos lo que significa el amor. Y vamos a hablar un poquito acerca de eso, pero déjenme antes resumir las tareas dadas por Dios para el esposo. Según Efesios capítulo 5, versos 21 en adelante, ustedes lo pueden repasar después antes de dormir, juntos como matrimonio, explica la responsabilidad de ser cabeza y explica la primera tarea. Ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. Y más adelante agrega todavía, insiste, ámala como a tu propio cuerpo, ámala y cuídala como si fuera la prolongación de tu cuerpo. A ella le duele, que te duela. Está cansada como que tú estás y le ayudas. Esa es la idea. Luego también agregamos 1 de Pedro capítulo 3, verso 7, donde dice, debes honrar a tu esposa como si fuera un vaso frágil. Y eso nosotros los hombres que somos medios brutos y atarantados no lo podemos entender bien. ¿Cómo cuidamos ese brazo frágil al lavarlo? Y además agrega como si fuera coheredera, bueno, como lo es, como coheredera, no como si fuera, sino como coheredera de la gracia. Juntos estamos siendo herederos de la gracia de Dios. Luego en 1 de Timoteo agregamos capítulo 5, verso 8, otra tarea. Provee lo que ella necesite. El hombre que no provee para su familia es peor que un incrédulo, dice 1 de Timoteo 5, 8. Finalmente puse la tarea de 1 de Corintios 11:3. Otra vez volvemos a Corintios, esa iglesia desordenada, llena de muchas confusiones, y las mujeres parece hablaban muchísimo en las reuniones. Y entonces el apóstol Pablo dice, yo les digo a las mujeres que guarden silencio. Y agrega otro detalle, y fíjense que no creo que solamente sea circunstancial, algo que pasaba allí. Por lo menos lo de hablar en la congregación, yo sé que hoy día casi no es eso. No funciona así en la iglesia, pero lo que sí debe funcionar es lo que dice el apóstol Pablo. Si alguna tiene dudas de algo, pregunte a su marido en casa. Eso significa que nosotros los hombres somos responsables de aprender la Biblia al punto de dar respuesta a las preguntas de nuestra esposa. Obviamente no sabemos todo y hay esposas que saben más que uno. Entonces yo le digo, mijita, ¿qué dirías tú? Por otro lado, si yo debo responderle a ella algo y no sé, pregunto al pastor, pregunto a algún maestro de la iglesia, busco en San Google, me informo y debo ser honesto cuando no sé finalmente y decirle no lo sé, busquemos ayuda juntos mejor. Pero soy responsable, aún así, de enseñarle a mi esposa en casa. Ahora, vamos a hablar del amor, porque antes dije, uno de los problemas que sucede cuando escuchamos este pasaje que dice que el hombre debe amar a la esposa como Cristo amó a la iglesia, es pensar como piensa la sociedad, el mundo, la gente sin Dios, que amor tiene que ver con abrazos, con besos, con sexo. Sí, es verdad, pero es mucho más allá que eso. Hay tres acepciones en la Biblia acerca de amor. El amor ágape, ustedes saben.
es el amor fundamental en las relaciones humanas de los creyentes para con cualquiera. Es el amor ágape que Dios dijo que debemos tener al prójimo cuando nos mandó a amar al prójimo. No nos mandó a enamorarnos. El amor no necesariamente tiene que ver con sentimientos, tiene que ver con decisiones, tiene que ver con acciones. Ama al prójimo. De hecho, sube un peldaño más Jesús y dice, ama a tu enemigo. Si tu enemigo te hace un mal, devuélveselo. Y dice Jesús, pero devuélveselo con un bien. Y esto habla de acciones positivas, de buscar el bien del otro, aún del que no lo merece. Parece ridículo. Para un no creyente lo es, pero para nosotros tiene sentido, porque Dios lo dice. Y porque seguro ustedes lo han probado en la práctica. Ese amor incondicional que busca bien del otro, eso es ágape. Y ese es el amor que debe primar en la relación matrimonial. El amor de buscar el bien del otro. 1 Corintios 13, el gran canto del amor. El amor no busca lo suyo. Yo no busco amar a mi esposa porque me conviene, o quiero que ella me ame, o yo soy el centro de la atención. Eso no es así. Y debemos enseñarle a nuestros niños que tampoco es así para ellos. Ellos no son el centro de la atención. El otro es el centro. Sí, vamos a amarnos a nosotros mismos, que tiene que ver con el respeto, con el valor que Dios nos dio. Necesitamos ser amados. Pero para que nos amen, yo hago lo que Dios establece. La ley de la siembra y la cosecha. Yo amo, hago el bien, entonces cosecho bien. Yo amo a mi esposa y busco el bien de ella y me preocupo por ella y me ocupo en ella y ella hace lo mismo por mí. Una mujer amada, correctamente amada, amará y será fiel a su marido sin ningún problema. El gran problema es cuando los hombres no están amando correctamente a sus esposas o están mirando siempre al predio de al lado. Y eso pasa entre los creyentes también y entre los líderes también. El ágape es el amor que nos va a permitir llegar a la tumba, no el eros, ni siquiera el fileo, el ágape. Ahora, la otra acepción es fileo, amor fraterno, amor de familia, amor sincero, amor de amigos, amor de compinches, almas gemelas, ese amor que se da en la iglesia, ese amor que se da con los hijos, con los parientes. Ese amor también está presente entre el esposo y la esposa. Somos los mejores amigos. Ojalá que los esposos digan, somos los mejores amigos. No hay secreto entre nosotros. Y si alguno quiere guardarlo, yo le miro la cara y ya sé. Ojalá llegáramos a eso. Y el amor eros es la otra definición, que es el amor romántico, el amor sexual, que finalmente es como consecuencia cuando una pareja se casa y cultiva el amor ágape, normalmente pasa a ser un amor fileo, llegamos a ser súper buenos amigos y finalmente eso trae como consecuencia el disfrutar un amor sexual. Lo más sano y puro que sea posible, como dice el libro de Hebreos, amor en cuyo lecho es sin mancilla, sin suciedad. Eso es. Cuando entendemos cómo amar, entonces podemos expresar ese amor constantemente y como consecuencia de eso vamos a cosechar el fruto de lo que hacemos. Esposos deben amar a sus esposas. La intensidad es con este amor ágape, pero llegamos al nivel y al punto que estamos dispuestos a dar nuestra vida por ella, si es necesario. Normalmente no se llega a eso, pero estamos dispuestos. Entonces, Padre, el jefe general, Jesús, nuestro jefe directo, el esposo, el gerente general, la esposa, gerente de apoyo y compañía, la principal o la primera tarea del hombre es amar a la esposa y la primera tarea que aparece en Efesios 5 de la mujer hacia el hombre es respetarle. Por eso es necesario que la mujer respete a su marido, escribe Pablo, ahí siguiendo las instrucciones del Espíritu Santo. Respete a su marido. Es interesante que pone Dios como primera tarea el respeto. ¿Por qué? No estoy seguro, pero probablemente la mujer es tan idónea, Dios la hizo tan bien, que ella es capaz de hacer todo en la casa. Y si el marido es medio quedadito, un poco lento, digamos, ella toma el control. Y ahí aparece entonces toda esta fuerza feminista que a veces no queremos que esté, pero ahí está, ella haciendo todo. ¿Por qué? Porque él no se pronuncia. Hace rato que está goteando la llave y me dijo que lo iba a arreglar. Ya llevamos varias semanas en esta cuestión. Entonces finalmente toma la decisión ella. Y hay muchos maridos que son flojos y dicen, hazlo tú nomás, como tú quieras. Y no es que el hombre tiene que hacerlo todo, pero es una cuestión de que tenemos que tener un nombre
que tiene control de lo que está pasando y que junto con su esposa, junto con ella, porque ella está para hacer ayuda idónea, van determinando qué hacer. Dos cabezas piensan mejor que uno, así dice la Biblia. Si uno se cae, el otro lo puede levantar. Se calientan dos mejor en una cama que uno solo, si no hay guatero. ¿Entienden? Eso es. Así de simple. Repasemos las tareas dadas por Dios, tres principales tareas en la Biblia, al igual como lo hicimos con el esposo, ahora con la esposa. Tito capítulo 2, versos 3 y 4, gracias a Dios que el Espíritu Santo le dijo a Pablo que le diga a Tito que escriba allí, diciéndole a las esposas, digamos a las señoras, a las mujeres más de edad, dice, dile a las mujeres de edad que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus esposos. Y relata ahí otras razones que debe decirles con el fin de ayudarles a ser buenas dueñas de casa y madre. Pero parte diciendo que ame a su esposa, así que la esposa, aunque en Efesios capítulo 5 no dice que la esposa debe amarnos, sino dice que nos debe respetar, también debe amarnos. Esto es ágape, buscar el bien nuestro. Fileo, llegar a ser amiga de su esposo. Eros, disponerse también a tener tiempos de romanticismo con su marido. Y ese es otro tema que es bueno repasar en algún minuto, podemos repasar. Bueno, la otra tarea que aparece en Efesios 5, 22 y 33, trabaja junto a tu esposo y respétale. Y en Génesis 2, 18, acompaña a tu esposo y ayúdale como gran ayuda idónea. Ahí está. Ok, llevamos más o menos 25 minutos, calculo aproximadamente en que yo estoy hablando. Ahora quisiera que hagamos un alto en el camino. Les pedí que tengan papel y lápiz. Si alguien llegó después, un cuadernito, un lapicito, una boleta o algo que tenga a la mano, un lapicito. Y me gustaría que cada uno, de manera separada, salvo que estén solos, lo van a hacer solos, pero cada uno de manera separada escriba aquellas cosas de las que he compartido, de lo que la Biblia dice, que no está cumpliendo según las instrucciones del Señor, que saben dentro de lo que he mencionado y tal vez se han desprendido algunas otras cosas que ustedes han podido concluir y que dicen, esto no me quedó claro o esto me falta. Tal vez lo sé, lo había escuchado, lo había leído más de una vez, pero en esto estoy débil, estoy falto. He sido pesado y he sido hallado falto. No sé. Escriban, por favor, cualquier idea. Si no tienen ninguna, está bien, obviamente no deben escribir, pero si tienen alguna idea, escriban. Si luego de escuchar todo lo que he expuesto, ustedes dicen, ¿sabes? Estoy súper bien, entonces tómense un tempito y díganle gracias, Dios. Y especifiquen por qué le dan gracias. Pero si no, escriban en esa hojita, por favor. Si sus esposas no están o esposos no están, cuando lleguen, siéntense y cuéntenle qué es lo que recibieron y qué es lo que ustedes escribieron. Tómense unos minutos entonces para escribir eso. Me faltó poner una melodía mientras tanto. Cuando tengan listo el escrito, sea algo simple o complejo, me gustaría que se junten con su esposa, esposo ahora y conversen un poquito, tomen unos minutitos para hablar. No vamos a tener tiempo para que ustedes entren en profundidad, pero me gustaría que comiencen hablando. Y lo vamos a dejar con 3 puntitos luego, para que esta noche, antes que se acuesten a dormir, o digamos, se pueden acostar, pero antes de dormir, lo puedan desarrollar con más profundidad. Así que, una vez que estén listos, intercambien sus escritos, a ver si coinciden, pónganse de acuerdo. 17. Hay un micrófono abierto, no queremos escuchar lo que ustedes digan, es algo privado. A veces sucede que cuando nos hacen este tipo de tareas nos cuesta mucho escribir. Y hay 2 razones, a veces es el orgullo, otras veces es la vergüenza. Y las 2 cosas se tienen que vencer con la gracia de Dios. Conversen un ratito.
Hay varias cámaras apagadas, entonces no sé si están hablando, espero que lo estén haciendo. Y me parece bueno apagar la cámara. Para eso, para ese fin. Es interesante que la gente cristiana más dispuesta a hacer evaluaciones, a, a trabajar cambios, son los que están partiendo. Y pareciera que los años nos hacen duros, endurecen nuestro corazón. A veces son la acumulación de tantas cosas que no hicimos bien, que no nos atrevemos ya a hablar, o a veces hemos peleado tanto que si tocamos un tema vamos a volver a pelear. Obviamente eso no es parte del plan de Dios. Hay cosas que a veces hay que dejar en el pasado y olvidarlas. Otras cosas que no pueden dejarse en el pasado, no pueden olvidarse. Y yo sugiero, cuando eso suceda, que ustedes apliquen la medicina que se llama humildad y pidan perdón. El perdón es un remedio que puede perfectamente ayudar a destrabar situaciones complejas del pasado. El amor cubre multitud de pecados, pero eso pasa también por la puerta del perdón y se necesita pedir perdón. A veces sin saber bien cómo ahora, dónde tomamos la hebra, pero se debe partir pidiendo perdón. Con la clara disposición, porque también algunas damas especialmente dicen, claro, todo el tiempo me pide perdón, pero sigue siendo igual. Un creyente no puede funcionar así. Eso está fuera de la norma. Los cristianos no pueden ser igual a lo que eran hace un año, 10 años atrás, 20 años atrás, a lo que eran antes de conocer a Cristo. Si no somos capaces de trabajar nuestras diferencias y acomodarnos a la voluntad de Dios, créanme que no hay autoridad para enseñar, para cantar, para presidir, para nada. ¿Con qué cara me paro delante de las demás personas, a donde mis compañeros de trabajo, para decirles en Cristo somos nueva criatura? He nacido de nuevo. Él hace cosas maravillosas, tiene poder, si no se refleja en nuestras cosas más simples y básicas. Ok, voy a pedirles que hagan 3 puntitos para que sigan hablando de esto una vez que ustedes lo puedan hacer, tal vez al término de esta sesión, pero siempre sugiero y animo a que lo hagan antes que se duerman, al menos que comiencen conversaciones. Tal vez pueden tener un tiempo de gratitud, si las cosas van bien o relativamente bien, un tiempo de gratitud a Dios. Qué rico es pararnos y darle gracias, mirar para atrás, tantos tejidos en la historia, tantas cosas lindas, y también tantos problemas que hemos podido superar. Pero si hay que resolver algo, por favor, hay que hacerlo ya, porque si no, no tiene sentido juntarnos como iglesia, no tiene sentido usar toda esta tecnología, invertir dinero y tiempo, como dice el Salmo 127. Si Jehová no edifica la casa, aquí trabajamos, en vano trabajan todos. Así que
que esto pueda ayudarnos. Ahora, si entendemos lo que significan las responsabilidades y las tareas del matrimonio, del esposo y la esposa, entonces damos un paso adelante y avanzamos en torno a lo que es la familia. Para algunos, los hijos ya están grandes, están fuera de la casa, han desarrollado sus propias familias, lo cual no indica que no sigamos siendo responsables de ellos. Por lo menos en términos de consejo, de poder ayudar en la crianza de los nietos, si es que ellos llegaron. En fin, otros están a media, algunos están comenzando. Por eso vamos a repasar, porque esto es válido para padres como también para abuelos. Y es la gran tarea que Dios diseñó para poder educar a los niños. Para que podamos lograr un trabajo mancomunado. Yo dije al principio, en Génesis, cuando dice que serán una sola carne, habla de un proyecto educativo en el hogar. Y ese proyecto educativo está ya establecido por Dios antes de la fundación del mundo y nos dejó en la Biblia, en cualquier versión que ustedes quieran y en cualquier dispositivo que quieran usar. Ahí está. Tenemos que extraerlo y tenemos que aplicarlo. ¿Cuál es el primer paso que debemos dar como padres en esta tarea de educación? Es ser ejemplos y modelos de vida. Luego, ejecutar un programa que juntos hayamos creado en función de lo que Dios establece en la Biblia. Y luego, rodearnos de gente que pueda apoyarnos, padres, iglesia, internet, ministerios, etc. Ahí está el cuadro completo de lo que es el resumen de este tema. Vamos a continuar, pero aquí hago un alto para mostrar. Dios Padre guiando todo, Jesús llevando adelante el proyecto de redención y también de vida cristiana práctica, junto con la acción del Espíritu Santo, el esposo siendo el cabeza, la esposa apoyando y acompañando. La primera tarea o la más importante a destacar, ya vimos varias: esposo, amar a su esposa, respetar a su esposo. Juntos deben enseñar a los hijos y los hijos tienen la tarea de honrar a los padres. ¿Cuáles son las etapas del desarrollo de un niño? Padres y abuelos, he aquí, en un lenguaje arquitectónico, una manera muy clara de darnos cuenta cómo es este proceso. El fundamento en la vida de una persona, según los entendidos cristianos y no cristianos, se produce desde el momento de la gestación hasta los 5 años aproximadamente. Desde el sexto mes fetal, el niño ya tiene desarrollado su cerebro y eso le permite escuchar y percibir lo que venga de afuera. Por eso cuando les dicen a la mamita, lea la Biblia, ore, cántele, no se ponga a llorar, no esté triste, tiene que ver con eso, porque el bebé ya va percibiendo. Hay cosas que de repente nos acordamos en un momento de la vida y decimos, ¿dónde lo escuché? ¿Dónde? No sabemos. Es probable que haya sido también en ese periodo fetal. Cuando el niño nace, comienza a desarrollar, comienza a trabajar su cerebro. Bueno, antes ya lo estaba haciendo, pero aquí comienza con una fuerza impresionante. Entendamos que el cerebro es un gran computador que está en blanco. Por eso todas las impresiones de la vida van a quedar grabadas a fuego. El resto de nuestra vida sigue grabando en el computador, todo. Pero tenemos tanta información que una información va sobre otra, entonces de pronto se nos olvidan cosas. Para un niño, la gran ventaja es de que parte de cero, grabando de una manera impresionante todo lo que escucha, lo que ve, lo que siente. Si el fundamento se pone antes de los 5 años, lo que hagamos en ese periodo va a depender en gran medida de cuán fuerte va a ser la obra gruesa y los pilares de ese edificio, de la vida de nuestros hijos. Por lo tanto, es muy importante que en ese periodo entendamos que nosotros debemos colocar todo lo que significa hábitos de vida, creencias, manejos de emociones. Todo eso se tiene que trabajar a full. Y no hay nadie en esta tierra mejor dotado que un padre y una madre. Es más, Dios lo ha establecido como una regla. Dios no le ha dicho a la iglesia que la escuela dominical es la responsable de la educación de sus hijos.
Dios no le ha dicho que el pastor es el responsable, Dios dijo que el papá y la mamá. Y eso sigue pendiente, o sea, sigue funcionando activamente hasta el día de hoy. Somos los padres. Por eso cuando una madre y un padre deciden dejar a sus hijos en la sala cuna a los 6 meses, a los 8 meses o algo así, ahora es un poquito más tarde, para que otros se encarguen de sus hijos, mientras ustedes van a trabajar, porque los hijos significan plata y la educación también. Entonces debemos entender que gran parte de las impresiones de la vida que ese niño va a tener no es del papá y la mamá, sino de otros. Y esos otros no siempre son cristianos, y aunque lo fueran, no tienen la capacidad, el expertise o lo que sea que un padre y una madre tienen, que el amor que un padre y una madre tienen. Por eso a veces es mejor vivir con menos, si es que se puede, pero con una madre presente o con un padre presente de manera más continua, que tener a los dos padres trabajando y ganando un poco más de plata. ¿Para qué? La pregunta es ¿para qué? La educación es cara. Pero todos aquellos que somos más viejitos y fuimos educados en colegios públicos, llegamos a hacer y desarrollarnos en la vida, tal vez, y tener una vida llevadera, y la felicidad no se nos ha impedido que aquellos que han ido a la universidad y han tenido mejores profesiones, y algunos de ellos buscando trabajo todavía, y otros con hogares destruidos, y otros lejos de Dios. Si podemos darle una buena educación a los hijos, genial, pero entendamos que la base de la educación secular no incluye ramos de moralidad, espiritualidad, dependencia de Dios, para que se logre lo que dice el Salmo 1 y 3, y todo lo que hace prosperará. ¿Entiendes? Si le entregamos las herramientas de Dios a los hijos, aunque no vayan a estudiar en los mejores colegios, probablemente van a ser personas de bien y van a disfrutar la vida y van a tener todo lo que necesitan, porque una persona no tiene que ser necesariamente egresado de una universidad para ser feliz, próspero y aún tener dinero. Cuesta encontrar un gaffiter, nos ha costado encontrar un gaffiter acá. Y hay que nos tramitó el gaffiter para venir a hacer un trabajo que él mismo dijo que iba a hacernos. Y le preguntamos, ¿y por qué? Es que estoy lleno de pega. Y eso significa lleno de plata. Y cuando llegó, dijo, cambié la camioneta, miren qué linda camioneta tengo. Mejor que muchas que he visto de otras personas que tienen profesiones universitarias. Entonces no se trata necesariamente de la profesión de turno que está dando más plata, porque partieron las enfermeras estudiando enfermería, las chicas de hoy día tampoco tienen lugar. ¿Entienden? Entonces, es más que eso. La educación no es el mejor legado para los hijos, como tampoco lo es dejarles como herencia un montón de plata. Porque si no tienen principios de bien, esa plata se va a ir en un 2x3, como los que sacaron el 10% de la AFP. No porque tenían necesidad financiera, se compraron un plasma más grande, se comieron un buen asado y empezaron a malgastar el dinero en lugar de haberlo puesto tal vez a trabajar en el banco o haber invertido en algo que realmente nos va a ayudar o haber cubierto una necesidad. No digo que todos, pero muchos. Por lo tanto, lo que hagamos con nuestros niños antes de los 5 años va a ser fundamental, porque es el fundamento de la vida de una persona. Y así lo dicen todos los especialistas, pedagogos, psicopedagogos y todos los que terminen gogo. Así lo afirman. Luego de eso viene la obra gruesa, los pilares. Va a depender el fundamento de qué vamos a poner para arriba. Y si hemos hecho un buen trabajo en la infancia, en la primera infancia, entonces ahora comenzamos a reforzar, a ampliar. Eso que antes lo creían por la fe, Jesús caminó en el agua. Ahora se lo explicamos, y si no entendemos, preguntamos, porque queremos darle una buena explicación a nuestros hijos y necesitamos que ellos crezcan, cosas que no lo han hecho y no lo están haciendo ahora, tampoco lo hicieron en nuestra época, de enseñar apologética a nuestros hijos. Que ellos sepan defender la fe con argumentos extrabíblicos. ¿Por qué es así? Y hay fundamentos en la ciencia, en la arqueología, en la medicina. Tenemos que enseñar a nuestros hijos de tal modo que cuando lleguen a los 12 años, que es más o menos el promedio que termina el tiempo de este periodo y también termina un poquito el periodo de dependencia
casi total hacia los padres, donde el padre es el rey, la madre es la reina, ellos son los príncipes, y comienza a cambiar ya luego de eso, y empiezan a mirarnos un poquito distinto. Hasta ese momento de los 12 años podemos reforzar, ampliar, profundizar estos principios que solo papá y mamá pueden entregar, y que gracias a Dios hay una escuela dominical que los refuerza, y la iglesia que los refuerza, no toma su lugar, los refuerza. Si la mamá está sola y el papá no es cristiano, y al revés, se produce eso, tienen que entender que esto sigue siendo igual. Es más duro, pero es igual. Y la iglesia puede tomar un papel más protagónico para ayudarle, más allá que una sala de clase en la escuela dominical. Luego llegará las terminaciones que dicen que es lo más caro y lo más demoroso, la etapa juvenil, mal llamada adolescencia, de los 13 años arriba aproximadamente, cuando ya se desarrolla los niveles, el área sexual, ya entramos en la etapa juvenil. Y es esa etapa donde no tenemos por qué aceptar el hecho de que deben ser rebeldes, porque la rebeldía es pecado. Porque deben ser independientes. Sí, es un proceso en que empieza la independencia, pero todavía están bajo el cuidado de papá y mamá, por lo tanto las reglas que papá y mamá pongan son las que ellos deben obedecer. Y en todo tiempo los hijos deben honrar a papá y mamá, y la mejor honra es obediencia. Me da mucha pena y a veces me enojo cuando veo en las escuelas dominicales que me invitan niños que tratan como si fueran verdaderos esclavos a sus padres, o hacen cosas tontas y feas y los padres no dicen nada, pensando que son niños, son niños. Dios mandó que debiéramos enseñar a los niños y corregirles a tiempo. En realidad se me está yendo el tiempo, voy a pasar bien rápidamente, pero un problema grave que los padres estamos enfrentando son las pantallas, y no solo de nuestros niños, sino de los adultos. Cuando un niño está siendo esclavo de una pantalla es porque probablemente papá y mamá son esclavos de la pantalla también. Y el gran problema es que las pantallas traen no solo cosas buenas, sino malas. La pornografía es uno de los grandes conflictos que está viviendo la sociedad. Siempre lo ha sido, pero antes era más difícil conseguir las revistas. Hoy día basta con que el niño tenga un celular con conexión a internet y no tiene ningún control de sus padres, ya. Obviamente el peligro es como pasarle un arma en sus manos. Y los padres muchas veces no están haciendo nada. Lo que están haciendo es trabajar más duro porque los hijos le pidieron el último celular que salió y ellos están dispuestos a pagárselo porque de esa manera tratan de comprar su amor, no entendiendo que con cosas jamás se compra el amor. Es una de las generaciones más desagradecidas, aun cuando son una generación de niños que tienen todo lo que necesitan y más. La pornografía está destruyendo los hogares y eso está a todo nivel, especialmente entre los hombres, aún creyentes. ¿Por qué no es bueno darles un computador a los hijos para que lo tengan en su pieza solo, sin control? ¿O por qué no comprar juegos de video? ¿Por qué no deben tener los niños un celular para sí mismos? Los entendidos han resumido esto en trastornos cognitivos, freno en el desarrollo, aumento de la obesidad con las enfermedades que esto conlleva, trastornos del sueño, enfermedades mentales, agresividad, demencia digital, adicciones y probablemente emisiones de radiación. ¿Qué es lo que vemos en los hogares no cristianos? Pantallas en todas las piezas y por todo lugar, casi en el baño también, sin ningún control, viendo cualquier basura, aún los monos animados, la mayoría de ellos son basura, sin control. ¿Qué ve uno en los hogares de los cristianos? Casi el mismo cuadro, casi el mismo cuadro. Donde padres no leen la Biblia, padres no oran, abuelos cuando se encuentran con sus nietos los llenan de regalos y comida y los engordan, y no hay lectura de la Biblia, no hay oración, no hay comentarios bíblicos, no hay salidas para mirar la creación de Dios, para honrar a Dios, no hay regalos de libros cristianos, de Biblias ilustradas, música cristiana que conseguimos para ellos, no les sugieren el programa de zona infantil en la Radio Armonía con el tío Pancho, no hay esas cosas, la mayoría simplemente siguen el ritmo del mundo. Y estamos en la situación en que las iglesias se encuentran. Una mediocridad tan impresionante frente a una opción que nunca antes cristianos algunos habían tenido, al tener en sus manos versiones distintas de la Biblia, en todos tipos y tamaños. Oportunidades que si uno se mete a la web porque las pantallas son buenas también, o sea, pueden entregarnos cosas buenas si las sabemos manejar, un montón de material cristiano
que lamentablemente no siempre son las búsquedas en Google. La educación espiritual de los niños entonces ha sido y es responsabilidad de los padres. No quiero ahondar mucho más, voy a pasar rápidamente por estas diapositivas, porque no quiero que se aburran y espero que se mantengan en sintonía. Deuteronomio capítulo 6, versos 1 al 9 y Efesios 6, 4 son los pasajes de símbolos. Hay muchos en la Biblia, son los símbolos que siempre he enseñado respecto a la voluntad de Dios. En cuanto a Efesios capítulo 6, verso 4, ustedes lo saben de memoria. Dice, padres, no provoquen a ira, no sean mal ejemplo, no sean injustos, no sean malos modelos. Por el contrario, críen a sus hijos en la disciplina y amonestación del Señor. La disciplina tiene que ver con un estilo de vida, disciplina militar, disciplina deportiva. Eso nos indica que la disciplina es una forma de vivir y que nos debemos a ella y nos restringimos a ellas de la manera más estricta que nos sea posible. Así vive un cristiano y mi hijito, así vamos a vivir. Y aquí no se dicen groserías y aquí se respeta al otro, aquí se pide perdón, aquí se dice la verdad, aquí no se ve pantallas todo el día, solo en los horarios en que acordemos mutuamente y en los programas que mutuamente acordemos. Así se debe vivir. Eso es lo que un padre y una madre deben ejecutar. Creo yo, estoy dando ejemplos, obviamente. De repente puedo ser un poco exagerado, pero creo que no es tan exagerado lo que digo. La disciplina del Señor tiene que ver con un estilo de vida. Un militar no hace lo que quiere, un deportista de alto nivel no hace lo que quiere, sigue las instrucciones de su entrenador, sigue al pie de la letra su régimen de comida como sus entrenamientos. Se cuida muchísimo porque quiere ganar premios. Un verdadero cristiano se cuida y sigue las instrucciones al pie de la letra porque quiere honrar a Dios, porque sabe que debemos ser santos como Él es santo, porque sin santidad nadie verá al Señor. Y eso significa poner en práctica de la mejor manera cada uno de nuestros principios. Pero ¿cuál es el conflicto? Que a veces los padres que deben ser los líderes y modelos no tienen autoridad, porque en sus trabajos no son justos, porque hacen chanchullos con las platas, porque le deben a cada santo una vela, porque las madres miran telenovelas todo el tiempo. Si fuera Moisés no es problema. Porque decimos algo y no lo cumplimos. Porque la Biblia no se abre nunca en la casa. Porque no se escuchan melodías cristianas. Y el único contacto con Dios es cuando lo arrastramos a los niños a la iglesia. ¿Entienden? Ahora estoy dando ejemplos generales, por supuesto. Espero que no sea la realidad de ninguno de ustedes. Deuteronomio capítulo 6, versículo 1 al 9. Dios establece para el pueblo de Israel lo mismo que dice en Efesios capítulo 6, versículo 4, solo que aquí detalla más. Deuteronomio, ustedes conocen este pasaje. Él comienza diciéndole al pueblo de Israel a través de Moisés, escúchenme, les voy a dar las pautas para que sean una nación poderosa, una nación modelo frente a las otras naciones. Esto es lo que quiero que hagan. Verso 1, estos son los mandamientos, estatutos y decretos, leyes que yo les di para que los pongan por obra. Dios le dice al pueblo de Israel una y otra vez en este pasaje solamente. Luego le agreguen otros más. Pónganlo por obra. Esto es para que lo pongan por obra. Esto significa háganlo, háganlo, háganlo. ¿Quieren que les vaya bien? Hagan lo que yo les digo. ¿Quieren que yo los bendiga? Hagan lo que yo les digo. Me molesta cuando voy a reuniones, escucho reuniones de oraciones con listas enormes de cosas que los hombres piden, como si están dirigiendo sus oraciones a un, no sé, a un genio de la lámpara maravillosa, y todo tiene que ver con ellos, y Señor, ayúdame, y bendícenme, y escúchame, y parecen ovejitas constantemente con ese balido. Y muchas de sus oraciones no es en función de Señor, yo quiero rendir esto a ti. Hace rato que estoy haciéndolo mal. Quiero sujetarme a tus mandamientos. Señor, quiero que tu gloria se vea reflejada en mi manera de vivir, que mis hijos me miren y te honren a ti por la manera como yo vivo. Mateo capítulo 5. Mandamientos, estatutos y decretos. ¿Qué más hizo Dios? Estos se van a poner en práctica si ustedes me temen. ¿Y cómo tienen que temerme, dice Dios? Practicando lo que yo les digo. Guardando, esto es poniendo por obra. Y no solamente tú tienes que hacerlo, papá, porque estoy dirigido a los padres, a los líderes de familia, ustedes como líderes de familia, sino también sus hijos. Y no solo sus hijos, también sus nietos deben hacerlo. Así que los abuelos tenemos responsabilidad frente a nuestros nietos de enseñarles los principios de Dios, no de llenarlos de golosinas, ni de juguetes. Y si lo hacen, estoy resumiendo el pasaje, ustedes pueden repasarlo después. Y si hacen todo lo que yo les digo,
ustedes van a obtener las siguientes cosas. Y Dios le habla, yo creo que Disney en sus películas se basó en esto. Van a tener largos días, les va a ir bien y van a tener hartos hijos. En otras palabras, van a ser felices. No solo van a llegar a ser viejos, sino viejos con una buena salud. Y vamos a disfrutar de los nietos en nuestras rodillas. ¿Quién no quiere eso? Pero para que esto sea así, les dice Dios, tienen que tenerme solo a mí como Dios. Quiten cualquier estorbo que toma mi lugar, cualquier cosa en la casa que está estorbando para que ustedes y mis hijos recuerden mi voluntad todos los días, sáquenla de allí, rómpenla o bótenla. Se echó a perder el televisor, no compren otro. Se echó a perder el computador, ¿cuántos tienen? 5, ya, con uno es suficiente. Si es que, obviamente, son cosas que van a ser estorbos. Si no son estorbos, tengan lo que quieran. Deben amarme con toda su mente, con todo su corazón, con toda su fuerza, porque si no me aman, no van a tener compromiso conmigo. El verdadero amor es un amor comprometido. El hombre que se casa con esa mujer le dice, yo te voy a amar hasta que la muerte nos separe. Si el hombre dice, te voy a amar 6 días a la semana y uno va a ser mío, voy a amar a cualquiera menos a ti. Chao, eso no sirve. ¿Me amas? Sí, Señor, con todo el corazón. Jesús le pregunta en Juan 14:15 a sus discípulos, ¿me aman? Sí, Señor, te amamos. Y él les dice, si me aman, entonces muéstrenlo, pues. Guarden mis mandamientos, muéstrenlo con sus hechos. Mi voluntad debe latir en el centro de sus corazones, dice Dios. El corazón manda la sangre a todos los rincones del cuerpo, en cada latido. Así mi palabra debe llegar a cada rincón de su vida, su mente, sus ojos, sus oídos, su boca, sus manos, sus pies, todo su ser debe estar alineado con mi voluntad. Y todos los que lo ven, partiendo por su esposa, por mi esposo, por los hijos, deben darse cuenta, este tipo, wow, cómo ama a Dios. Y no es un canuto desagradable, no es un canuto fanático al punto de decir, ¡ah! Que no venga. ¿Sabes? Es tan agradable estar con él o con ella. Los niños de ese matrimonio son tan agradables, son tan afables, son tan cooperativos. Oye, es tan lindo. Nos encantaría ser como ellos. Se parecen a Jesús. ¿Eh? Eso debe ser el canto de otros, dice la Biblia en Mateo capítulo 5, que nuestra luz debe alumbrar. ¿Cómo? Por las buenas obras. Y cuando vean los demás las buenas obras, glorificarán al Padre. Y dirán, wow, ese Dios que tienen sí que es grande. ¿Se entiende? Así debe reflejarse. No en el templo es fácil ser cristiano. En la casa. Y desde la casa, que es nuestra central de capacitación, ¡fum! Enviados al colegio, enviados al trabajo, cuando ya salgamos a todas partes. Los vecinos, cuando nos ven pasar, huelen, no solo a canutito, huelen a cosas buenas, agradables. Por eso dice a los padres, esta es la estrategia pedagógica de ustedes. Deben repetir mi voluntad, estando en la casa, andando por el camino, cuando se acuesten, cuando se levanten. En otras palabras, todo el tiempo deben ustedes estar hablando de mi voluntad. El padre se levantó primero en la mañana, genial. Levántese de rodillas para orar con su jefe y decirle, Señor, ayúdame en este día. Y prenda después la radio con música cristiana antes que ninguno de sus hijos se levante. De tal modo que esos niños cuando crezcan digan, ¿sabes? Si hay algo que yo recuerdo era cuando mi padre se levantaba por las mañanas, lo encontraba orando yo en el living. Y luego de eso empezaba a invadir toda la casa con una música hermosa cristiana. Eso yo no lo olvido. Y yo lo repito con mis hijos, ¿te entiendes? Enseñen a sus hijos. Hay 2 maneras de enseñar. Formal, tomando la Biblia, en un horario destinado cada día para estar con sus hijos o sus nietos cuando se encuentren con ellos. Ellos saben, voy a estar con el tata y yo sé que cada vez que voy tenemos 10 minutos para estar con Dios. Juntos hablamos de la Biblia, hablamos de Dios, oramos, cantamos, nos contamos nuestras experiencias, hablamos de las oraciones contestadas, disfrutamos ese tiempo. Y de manera incidental, esto es cualquier momento del día. Yo estoy mencionando, estoy hablando, estoy diciendo, estoy aplicando un principio, alguien llamó, y entonces mis hijos me escuchan lo que estoy hablando y lo que escuchan reflejan la gracia de Dios. Y así nuestros hijos van a crecer. Dice, no te olvides de eso, pueblo de Israel. Escríbelo en tus manos, ponlo como frontales entre tus ojos, que no se te olvide. Esto es básico porque si esto no funciona, si su familia no son el lugar en que yo reino, dice Dios, no va a funcionar las bendiciones. Todo lo que les he dicho no va a funcionar.
No sacan nada con ayunar, no sacan nada con hacer vigilia, no sacan nada con ir los domingos a la iglesia. Mm, Si es que esto no funciona en el día a día, no crean de que Dios funciona como los santitos que le prenden una vela de vez en cuando, o que van una vez al año de rodillas a, a, a lo Vázquez. Y además las escribirás en tus casas, o sea, ambientarás tu casa con la palabra de Dios. A la pieza que vayas, algo está allí reflejando de Dios. Y cada cierto tiempo lo cambiamos porque he visto casas en que el agua de vida, ese póster de las aguas de vida de Dios, antiquísimos, tan amarillentas, tan secas ya los ríos esos de agua viva. Hay que ir cambiando, hay que ir mejorando, hay que ir haciendo que nuestra casa hable de Dios. Esta casa es bendecida. Me han invitado a que oremos por las casas nuevas y la dediquemos al Señor. Pero eso no funciona si es que esa casa no está rodeada con cosas de Dios. Así nuestros hijos crecerán amando a Dios. Crecerán sobre la base de esos principios y valores como hábitos de vida. Tenemos 16 horas para elaborar, 8 horas para dormir. Respeten eso, no sé si lo están respetando. Sus hijos se están acostando a la hora que tienen que acostarse y levantándose a la hora que tienen que levantarse. Me molesta de saber que niños se levantan a las 12 del día a tomar desayuno. Para mí, gusto, eso no es disciplina del Señor. Dios hizo la noche para descansar y el día para laborar, no al revés, salvo excepciones, por supuesto. Él dejó 6 días entonces para trabajar, uno para descansar. En un clima normal deberíamos cuidarnos de eso. 6 para trabajar, uno para descansar. Respetemos eso porque todo lo que tenemos que hacerlo para la gloria de Dios. ¿Cómo arreglamos los tiempos? Fácil. Hagan calendario para ustedes como papá y calendario para sus hijos, desde que se levantan hasta que se acuesten. Ahora, en el tiempo de pandemia, es mucho más necesario ordenar los tiempos, porque si no, no se hace nada. Y el desorden es descomunal. Ok, termino pidiéndoles que ahora vuelvan a juntarse ahora como matrimonio y piensen qué cosas están haciendo por sus hijos. Aquellos que ya no tienen sus hijos en casa, ¿están los nietos? ¿Han llegado los nietos? ¿Qué cosas hacen con sus nietos cuando se juntan o qué cosas podrían hacer cuando se junten? A la distancia, ¿qué se puede hacer si están distantes? ¿Hay alguna idea? Si ustedes dicen, no tengo hijos ni nietos, bueno, ore por aquellos que tienen. Y si los tienen, tomen unos minutos para escribir en su papel algunas ideas que puedan venir, que puedan mejorar el trabajo que ustedes están realizando con su familia. ¿Les doy unos minutos? Ok, a trabajar. Yo también voy a trabajar aquí. ¿Cómo vamos? Ahí veo a mi amigo Ucho.
No sé por qué estás en pantalla gigante. Pero... ¿Cómo van todos? Espero que bien. Obviamente en esto necesitamos tiempo, necesitamos ayuda. Entonces, yo quisiera que también ustedes, a lo que han escrito, puedan ponerle 3 puntos porque tienen que conversarlo. No solamente hoy día antes de dormir, sino que seguramente van a necesitar más tiempo. Lo importante y lo que les animo a hacer es que tomen en serio todo esto. Si hay algo que yo he dicho que no corresponde a su realidad, deséchenlo. Si lo que han escuchado de la Biblia sí corresponde a la realidad de ustedes y lo están haciendo bien, den gracias a Dios. Si lo que han escuchado de la palabra de Dios corresponde a su realidad y saben que necesitan tomar decisiones importantes, tómenlas ahora. Recuerden que somos responsables ante Dios, somos solo administradores de lo que Dios nos da en tiempo, en educación, en finanzas, en todo. Así que tomen tiempo para hacerlo. Una de las cosas que más me ha costado en las iglesias, en general, en todo el tiempo que enseño, es cuando yo doy desafíos y tareas. Me encantaría volver a juntarnos y decir, ok, quiero que todo el mundo me traiga la tarea, un examen, o evaluemos lo que hicieron durante este tiempo. Y la verdad es que siento que la gente no hace, no toma decisiones, o si toman, no las lleva a la práctica. Son muy poquitos. Entonces, me gustaría animarles a que ustedes sean de esos pocos, que toman en serio los principios de Dios y que todo lo que han aprendido o que puedan aprender o de lo que hemos repasado les ha llegado al corazón y saben que es importante decidir algo, lo hagan. De modo que comience el tan anhelado avivamiento. Yo creo que el avivamiento en la iglesia no viene necesariamente por juntarnos a orar o por ayunar, porque si nuestra vida es un desastre para atrás y la familia también, no tiene sentido. Creo que el avivamiento viene cuando el pueblo se humilla, se arrepiente si es que es necesario y comienza a vivir los principios de Dios. Creo que allí está la clave del verdadero avivamiento. Y las familias son responsabilidades que Dios nos ha delegado a nosotros los líderes. Un matrimonio sano normalmente crea padres sanos y familias sanas. Y cuando hay problemas, porque los hay a pesar de que se haga el mejor esfuerzo, serán relativamente fácil subsanarlos. Y aunque el hijo quiera irse a Egipto, como decimos, va a volver. La mayoría no lo hace, pero si alguno quiere hacerlo, va a volver. Si es que lo hemos hecho de la mejor manera posible. Proverbios capítulo 22, verso 6 dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuera un viejito, no se apartará de él. Estoy muy agradecido al pastor Reiner, especialmente, porque él, estando en Puerto Montt y ahora acá, está dando un énfasis muy importante a lo que significa la labor de los padres y del matrimonio en la ejecución de un buen trabajo con la familia. Yo creo que eso es algo que hemos dejado a un lado por muchos años. Es algo no solo bíblico, sino necesario. Y cuando empecemos a alinearnos con eso, a hacer lo que Dios nos manda, créanme que nuestras iglesias van a comenzar a ser diferentes. Más en un mundo tan sucio y tan necesitado de Dios como es el que vivimos. He dicho, no sé si hay dudas, preguntas, reclamos. ¿Algo que preguntar así cortito? Yo más que preguntar, pastor, reforzar algo que usted dijo, yo creo que hace más de 15, 16 años atrás, cuando mi hijo mayor era adolescente y nosotros trabajábamos con juveniles. Y yo me acuerdo que siempre hablando, digamos, dentro de lo que es el tema de la familia, y a mí me quedó muy grabado eso. Sí, dijo que en un hogar obviamente tiene que haber amor, estar a Dios, tiene que haber disciplina, normas que cumplir, y ese hogar igual tiene que ser divertido para los niños y para los adolescentes. Y yo creo que de repente eso igual lo que nos falta mucho a nosotros, que impartimos reglas, normas de conducta, pero también el niño tiene que sentirse acogido, pasarlo bien, reír con los papás, que eso hoy día prácticamente se ve muy poco.
por el tiempo, igual, y el poco tiempo que estamos, de repente es solo corregir, corregir, y nuestro hogar deja de ser atractivo y comienzan a irse a otros hogares más atractivos para ellos, pues. Así es verdad. Y gracias por mencionarlo. Creo que la vida cristiana es tan divertida, es tan entretenida, las historias bíblicas son tan apasionantes, pero por alguna razón nosotros mismos lo hacemos poco atractivo. Es como que con Dios las cosas son serias, y serio significa ser serio y poco agradable. Y eso no es así. Distinto es que chacoteemos y que nunca aprendamos nada, obviamente, hay que saber cuál es el límite. Pero sí, yo como pastor sabía muy bien que no tenía ningún derecho a pararme frente a la Grey para enseñar si no tenía una buena administración en mi hogar y mis hijas no sean acusados de disolución y rebeldía. Hasta donde fue posible, en mi esfuerzo, trabajé con ella y con la mayor tuve 17 años haciendo devocionales. Muy pocas veces mi esposa me reemplazó y con la menor 15 años. ¿Y qué es lo que hacíamos? Jugábamos primero, siempre era así, juego de salón. Luego leíamos nuestras Biblias ilustradas. Luego orábamos, teníamos una libretita de oración, cantábamos y ahí a dormir. En algún momento se me ocurrió agarrar el himnario de la Alianza, dije, para que no se les olviden, porque ya estamos cantando pocos himnos, y con una linterna mientras se dormían yo les cantaba himnos del himnario. Entonces, y nunca hubo una apatía de parte de ellas. Y la verdad es que nuestra relación hasta el día de hoy es una relación linda, porque esos tiempos permiten que haya intimidad entre padres e hijos. Y se produce algo maravilloso, ese lazo que uno quisiera que siempre se mantenga. Gracias, pastor.